Pensé que el amor de mi vida estaba profundamente dormida en el sofá. En realidad, la mujer que yo amaba no existía, y esa misma noche iba a conocer al monstruo que habitaba en mi propia casa. Llevábamos 7 años casados. Era una noche cualquiera. Yo veía el fútbol en la habitación. Ella se quedó en el salón bebiendo vino. Cuando salí a medianoche para ver cómo estaba, el olor a alcohol barato inundaba la sala. Se había vaciado 2 botellas enteras y estaba completamente desmayada. Me acerqué despacio para taparla con una manta. Fue entonces cuando todo se rompió. Su muñeca vibró. La pequeña pantalla de su reloj inteligente cortó la oscuridad del salón con un brillo frío. Un mensaje nuevo. Era de El Sombra. Así llamábamos a Hugo, un amigo mío de toda la vida. El clásico cobarde que siempre nos sujetaba las chaquetas cuando los demás nos metíamos en peleas de adolescentes. El texto en la pantalla decía: «Jaja, no puedo hacer eso. Tu marido me daría una paliza del carajo», seguido de unos emojis burlones. Mi respiración se detuvo. No era curiosidad lo que sentí en ese momento. Era algo mucho peor. Era el instinto primitivo de que estaba siendo cazado en mi propio territorio. Deslicé el dedo por la pantalla del reloj. Empecé a leer hacia arriba y más arriba. Había meses de coqueteos sutiles. Pero esa noche, con el alcohol en las venas, ella había perdido todos los filtros. Le estaba suplicando, literalmente rogándole a mi supuesto amigo que se acostara con ella. Le decía cuánto lo había deseado siempre, que yo jamás me enteraría. Pero hubo una frase exacta que me perforó el pecho. Soy muy buena guardando secretos. A veces la ceguera no es no poder ver, es no querer mirar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. El estómago se me revolvió con un asco físico, real y punzante. La miré respirar plácidamente en el sofá. Ya no era mi esposa, era una serpiente descansando bajo mi manta favorita. Intenté seguir leyendo, pero la pantalla se bloqueó. No sabía el código de su móvil. La dejé ahí, dormida en su propia mentira. Caminé hacia la cocina, en total oscuridad, sintiendo cómo mi cordura empezaba a fracturarse pedazo a pedazo. Faltaban 5 horas para que saliera el sol, y yo estaba a punto de cruzar una línea de la que no se puede volver. Eran las 5:30 de la mañana. Me levanté del suelo de la cocina con el cuerpo completamente entumecido. Salí hacia mi furgoneta de trabajo, giré la llave, pero mis manos temblaban tanto que no podía ni siquiera agarrar el volante. Me derrumbé sobre el asiento. El aire no me llegaba a los pulmones. Era imposible fingir que mi vida seguía igual. Volví a entrar a la casa en total silencio. Fui directo a la alacena, tomé una botella de vodka a medio terminar, la rellené hasta el tope con refresco oscuro y salí caminando hacia la niebla. Vivimos cerca de un bosque denso, atravesado por unas vías de tren abandonadas. Caminé kilómetros sin rumbo. El frío del amanecer no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Me senté debajo de un puente ferroviario oxidado. La rabia me hervía la sangre de tal manera que sentía vapor saliendo de mi propia piel. ¿Cómo iba a mirarla a la cara ahora? Cada beso, cada te amo, cada plan a futuro, todo era basura radiactiva. Descubrir que amas a un monstruo te hace dudar de tu propia humanidad. Había invertido mi alma entera en Valeria, la admiraba profundamente, y de pronto, la persona que me daba lecciones de moral era la misma que se arrastraba de madrugada rogando por las obras de mi cobarde amigo. Mi percepción de la realidad se hizo polvo en un instante. Levanté la botella. Estaba a 1 segundo de apagar mi cerebro con alcohol, o peor aún, de volver a casa y cometer una locura irreversible. Entonces, escuché pasos sobre la grava. Eran 2 desconocidos paseando a su perro. Se detuvieron al ver mi estado. No sé qué aspecto tenía, pero debió ser aterrador. Se acercaron con cautela y de alguna forma me escucharon vomitar toda mi miseria en voz alta. Uno de ellos miró la botella en mi mano, me sostuvo la mirada y dijo algo que frenó mi caída libre. «Hijo, lo peor que puedes hacer ahora mismo es beber. Eso solo causará un desastre». Tiré el vodka contra las vías. El cristal estalló en 1000 pedazos, y con ese sonido también estalló mi papel de víctima. Llamé a David, el único amigo leal que me quedaba en este maldito pueblo. Me dio la llave de su casa. A las pocas horas, sentado en su sofá, mi teléfono vibró. Era Valeria. Preguntaba dónde estaba. El juego del gato y el ratón acababa de empezar, pero ella no sabía que yo ya tenía la ventaja. Pasé todo el día escondido en casa de David. Mi teléfono no paraba de vibrar. Era Valeria, enviando mensajes con una falsa inocencia que me revolvía las entrañas. «¿Dónde estás? ¿Qué pasa con la furgoneta?». Le respondí secamente que hubo un problema con el motor. Se lo tragó sin dudar. A las 6 de la tarde, la adrenalina me abandonó de golpe. Estaba física y mentalmente exhausto. David me llevó de vuelta. Caminé hacia la puerta de entrada sabiendo que mi antigua vida se había quedado del otro lado. Apenas crucé el umbral, supe que la confrontación era inevitable. Valeria se me echó encima al instante.
brazos cruzados, postura dominante. Me interrogó como a un prisionero, que por qué había dejado mi almuerzo, que notaba que algo raro pasaba. Intentaba controlar la situación, como siempre hacía. Yo iba a mentir, quería ganar tiempo y hablar primero con un abogado, pero al mirarla a los ojos vi la hipocresía bailando en sus pupilas. Ya no tenía energía para montar ninguna pantomima. La miré fijamente. Mi voz salió fría, casi muerta. «Sí, pasa algo», le dije. «Que anoche, al subir tu cuerpo borracho a la cama, tu reloj se encendió. Lo leí todo, Valeria. Las súplicas a Hugo, tus grandes secretos. Lo sé todo». En un solo segundo, su postura de dueña y señora se derrumbó por completo. La máscara cayó al suelo. Dejó caer los brazos y sus ojos se abrieron con un terror absoluto. Pasó de esposa controladora a una niña asustada y acorralada. Empezó a sollozar de rodillas y entonces abrió el manual del infiel, que estaba borracha, que estaba vulnerable, que él le escribió primero, que nunca lo habría hecho realidad. Vomitaba excusas prefabricadas, intentando salvarse a sí misma. No me rompió, me despertó. Ahí entendí que todo era una mentira. No sentí lástima, solo un vacío inmenso. Le dije que quería el divorcio. Le di exactamente un mes para sacar sus cosas de mi casa y le ordené que se mudara al cuarto de invitados. Me di la vuelta y la dejé llorando sola en la escalera. Me encerré en el baño bajo el agua caliente, creyendo que lo peor ya había pasado. Creí que al menos tenía el control de mi propio hogar. Pero me equivocaba. El verdadero cuchillo en la espalda no iba a venir de mi esposa, iba a venir de mi propia sangre. El agua me había lavado la suciedad de la calle, pero nada iba a quitarme la mugre de esa traición. Salí del baño decidido a echar a Valeria cuanto antes. Había un pequeño detalle legal, uno que iba a convertirse en una auténtica pesadilla. La casa donde vivíamos no estaba a mi nombre. Era de mis padres, Roberto y Elena. Se habían mudado a un pueblo de jubilados hace 6 años, dejándome a cargo de los impuestos, arreglos y toda nuestra vida allí. Cuando murieran me la dejarían a mí. Esa era la promesa. A la mañana siguiente, busqué el amparo lógico y natural. Fui con mi familia. Les conté cada maldito mensaje de Valeria con el sombra. El coqueteo rastrero, las mentiras, mi noche en las vías. Esperaba el brazo protector de mi madre. Quería que los dueños legales de la casa, por primera vez, defendieran a su único hijo. Lo que encontré fue una daga aún más profunda. Mi madre cruzó las manos sobre la mesa y me miró con una frialdad absoluta. Su rostro no mostraba empatía. Me dijo que cometí un error, que un matrimonio de 11 años no se tira a la basura por unas simples palabras. Que Valeria estaba sola, sin familia en el mundo, y que la estábamos abandonando. Me quedé petrificado. No daba crédito. Mi madre tuvo una hija antes de que yo naciera, una niña que nunca sobrevivió al parto. Ese fantasma la perseguía siempre, y desde que traje a Valeria a casa, mi madre la había adoptado como la hija que el destino le arrebató. Elena eligió a la mujer que me había destrozado el corazón, por encima de su propio hijo. A veces perder es la única forma de ver quién está a tu lado. Miré a mi padre buscando ayuda, Roberto, el hombre callado, orgulloso, pero eternamente dócil. Agachó la mirada hacia su taza de café y no pronunció una sola palabra para defenderme. El silencio de mi padre dolió tanto como los gritos de mi madre. Me advirtieron que no podía echar a Valeria. Mi propia sangre me ató de manos y me obligó a vivir con el enemigo. Mi casa, mis recuerdos, mi herencia, todo eso acababa de desaparecer en el aire. Volví a mi propio hogar sintiéndome como un intruso. Me había convertido en un prisionero de guerra en una casa que pronto sería un congelador. El amor había muerto, sí, pero la batalla no había hecho más que empezar. El salón de la que fue mi casa durante casi una década se había convertido en un campo minado. Ni Valeria ni yo pisábamos las áreas comunes. La tensión se masticaba en el aire, un silencio pesado, venenoso. Habían pasado 20 días desde el infierno. Mi refugio era el trabajo. Trabajaba hasta tarde solo para no cruzarme con su sombra en el pasillo, pero la presión me asfixiaba. Mis padres me habían traicionado y mi propia mujer dormía en la habitación de invitados, a pocos metros, sin intención de irse gracias al escudo legal que mi madre le dio. Estaba atrapado. Entonces cambié la estrategia. Entendí que la furia me destruía a mí, no a ella. La indiferencia es el arma más fría que existe. Decidí aplicar el método 180. Dejé de esquivarla con rabia. Pasé a ser dolorosamente educado, distante y enfocado solo en mí. Mientras ella mendigaba mi atención, yo abría en secreto mi propia cuenta bancaria. Moví mi 50% de nuestros ahorros sin decir una palabra y preparé los papeles del divorcio con un abogado, bajo las sombras. Valeria lloraba en las esquinas esperando que yo la salvara de su propia culpa. Una tarde entré al baño y la encontré tirada en el suelo junto a la bañera, sollozando histéricamente. Me incliné,
La ayudé a levantarse y le di un medio abrazo, pero no había amor, había lástima. Me di cuenta de que mi desconfianza era tal que sospeché que llevaba horas esperando que yo entrara para montar el espectáculo. Pocos días después, intentó jugar su última carta. «Haré lo que sea para salvar esto», me juró. «Cualquier cosa». Le propuse, sin pensarlo en serio, hacernos un detector de mentiras. Al principio aceptó eufórica, pero horas más tarde volvió con una tablet en la mano. Me leyó sobre la inexactitud de las máquinas, sobre cómo su trastorno de ansiedad daría falsos positivos. Mi risa llenó el pasillo. Fue una carcajada seca, rota y liberadora. Lo veía claro. Valeria haría cualquier cosa para retener mi casa, menos afrontar sus propias mentiras. Ya no la veía como mi esposa. Solo veía escombros, basura que tenía que ser sacada antes de que apestara más la casa. Y la única forma de limpiar iba a costarme a mi propia familia. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse mientras ella no miraba. Llevaba 25 días de guerra fría y desgaste emocional dentro de mi propia tumba conyugal. Una mañana me desperté antes del amanecer y miré el calendario en la cocina. Valeria tenía una cita con el oftalmólogo en el hospital al otro lado de la ciudad. Estaría fuera un par de horas como mínimo. Era mi ventana. No te quedes donde te obligan a luchar por lo que ya es tuyo. Eran casi las 9 de la mañana cuando su coche arrancó. Tan pronto como el ruido del motor desapareció, encendí la adrenalina que había contenido desde aquella noche en las vías del tren. Entré a nuestra antigua habitación y saqué 2 maletas grandes del armario. En menos de 3 horas, recogí la ropa, mis herramientas de trabajo y todo el rastro de mi existencia en esa casa. Cada camisa, cada foto, cada clavo que yo mismo puse, lo dejé todo atrás. Mi amigo David, que me había apoyado desde que toqué fondo, ya estaba de camino con su camioneta. Terminamos de cargar mis cosas en silencio. Antes de salir, caminé por última vez hasta la mesa de la cocina. Deposité un sobre grueso con los papeles formales de divorcio. Al lado de ellos, coloqué mis llaves de la casa. El metal sonó pesado contra la madera. Agarré mi teléfono y bloqueé 2 números. El primero fue el de mi esposa, el segundo, el de mis padres. Mis últimos mensajes a Elena no sirvieron de nada. Mi madre seguía protegiendo a la mujer que destrozó a su único hijo. Su silencio y su debilidad dolían más que el engaño original. Salí, cerré la puerta principal y escuché el clic final. La casa era de mis padres, y ahora Valeria era su problema. Ya no era mía. Mi hogar era un recuerdo muerto. Me sentí vacío, casi congelado, pero al sentarme en el asiento del copiloto de David, la libertad fue más fuerte que la lástima. En un mes iba a estar alquilando mi propio apartamento. Me mudé a 24 kilómetros, cambié mi número telefónico y dejé el infierno legal en manos de mis abogados. Todo había acabado. El cordón umbilical estaba cortado. Había saltado del barco en llamas y había logrado sobrevivir, sin hablarle a ninguno de ellos durante semanas. Pero la vida es traicionera. 7 meses después, cuando creía que estaba completamente libre y a salvo, una llamada de emergencia iba a arrastrarme de nuevo a la oscuridad familiar. 7 meses después de huir de mi propia casa, el teléfono sonó en medio del trabajo. Era David. Mi padre se había puesto en contacto con él porque yo había cambiado de número. El corazón se me detuvo. Roberto, mi padre, casi nunca hablaba, pero su voz a través del auricular de David sonaba quebrada, desesperada. Mi madre, Elena, estaba en urgencias. Había sufrido un accidente grave. Me quedé paralizado. Hacía meses que no sabía de ellos. El perdón no siempre significa que debes regresar. Esa noche conduje hacia el hospital sintiendo que caminaba hacia un edificio en llamas con los ojos vendados. El estómago me daba vueltas. ¿Estaría Valeria ahí? Le dejé claro a mi padre que si veía a mi exesposa, me daría la vuelta y desaparecería para siempre. Me juró que estaba solo. Al entrar en la habitación, el impacto me dejó sin aire. Mi madre parecía un cadáver. Tenía un ojo completamente morado, el rostro hinchado, 2 costillas rotas y el codo destrozado tras una mala caída. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo cuánto me extrañaba y que pensó que no volvería a verme. Me senté a su lado, sintiendo pena, pero también una barrera de hielo. Hablamos de su salud, del susto, y entonces hice la pregunta que llevaba 7 meses envenenándome la sangre. ¿Sigue en la casa? Mi madre apartó la mirada. Mi padre se encogió de hombros, incómodo. Sí, susurró Elena. Está muy perdida sin ti, Mateo. No está bien. Esa es tu casa, siempre será tu hogar. Ahí lo entendí. No había tenido ninguna epifanía. No había reflexionado sobre su traición. Solo quería que yo volviera al circo, que aceptara vivir con la mujer que me rogaba los cuernos en mi propia sala para que su fantasía de hija adoptiva no se rompiera. La miré sin rabia, solo con un desprecio profundo. No la quiero, le respondí. Esa casa ya no significa nada para mí. Me levanté, me despedí en menos de 1 hora.
Al salir, le dije a mi padre que no estuvieran pendientes del teléfono esperando mi llamada, porque la espera sería larga. Salí del hospital respirando el aire frío de la noche. Mientras caminaba hacia el coche, supe que esa había sido la última vez. El cierre estaba hecho. La puerta se había cerrado por dentro. 1 año exacto desde la peor noche de mi vida. Ya no soy el mismo hombre que lloró bajo un puente de hierro. El divorcio por fin se ha firmado. Fue un proceso largo, tedioso, lleno de evasivas por parte de Valeria, pero ella finalmente se rindió al ver que no podía sacarme un solo centavo más. Ahora sé que mi madre se está recuperando de su caída, pero no la he vuelto a llamar. Ese vínculo, igual que mi matrimonio, está bajo tierra. Hace un mes me crucé con Valeria por casualidad al entrar a una tienda. Fue un instante, un cruce de miradas fugaz. Ella abrió la puerta justo cuando yo pasaba. Se quedó paralizada. Murmuró algo que no alcancé a escuchar. La miré y, para mi sorpresa, no sentí absolutamente nada. Ni odio, ni asco, ni amor. Solo un vacío enorme. Esa mujer que creía conocer no existía. Y no estaba dispuesto a cargar con veneno en el pecho el resto de mis días por un fantasma. Solo después de perderlo todo, eres libre para hacer cualquier cosa. Descubrí por boca de otros que ella ya había estado buscando a otros hombres a mis espaldas mucho antes de aquella noche con Hugo. Mi amigo, Hugo, por cierto, fue desterrado por completo de nuestro círculo. Ya no sujeta chaquetas, ahora sostiene su propia miseria en soledad. He empezado a ir a terapia. Al principio creí que mis mejores años se habían quedado en esa casa, pudriéndose junto a los secretos de mi esposa y la cobardía de mis padres. Pero mi terapeuta me dijo algo que me cambió la perspectiva. Tus mejores años son los que te quedan por vivir. Por primera vez en mucho tiempo, me despierto con esperanza. Mi amigo David y yo hemos reservado un vuelo a Nueva York. Queremos ver cómo cambian las hojas de los árboles en otoño. Será el primero de muchos viajes que Valeria siempre me negó por sus miedos. Esa casa, esa mentira, ya no me pertenecen. Renunciar a mi familia y a mi herencia fue el precio más alto que pagué por mi cordura, y lo volvería a pagar 1000 veces. Si te traicionan, no pelees por las cenizas. Acepta que se terminó, porque la vida te aplasta rápido, pero si sobrevives a la caída, el aire que respiras después es el más limpio de todos.